pasó realmente con los bonos navideños? Pues mira, sencillamente yo creo que en una sola palabra se puede definir. En vez de hacer protección social, lo que hacen es negocio. La brisita navideña que anunció el presidente se convirtió en un verdadero negocio. Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos honra con su presencia el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana, abogado y miembro activo de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Trúcamelo. Pues muchísimas gracias por esta invitación a Trúcamelo y muy agradecido por ella. Gracias a usted de verdad por asistir y por su amabilidad. Y sabemos que está muy preocupado, al igual que todo el pueblo dominicano que nos ve, sobre esta distribución tan extraña de los bonos navideños. O sea, realmente, ¿qué ha pasado? No existe lo que es una continuidad de la gestión del gobierno anteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente con los bonos navideños? Pues mira, sencillamente yo creo que en una sola palabra se puede definir. En vez de hacer protección social, lo que hacen es negocio. La brisita navideña que anunció el presidente se convirtió en un verdadero negocio. ¿Por qué? Se supone que la protección social tiene que ir dirigida exclusivamente a los pobres. Y para ello, en el gobierno de Leonel Fernández, y de esto lo hablo con mucha propiedad porque yo fui el que creó el programa Solidaridad con un grupo de asesores y de técnicos muy competentes, tenía un organismo que se llamaba el Sistema Único de Beneficiarios. Ese Sistema Único de Beneficiarios lo que perseguía era identificar los hogares pobres del país. Y se identificaban los hogares pobres con un censo que estaba a cargo de las parroquias, de las iglesias católicas y de las iglesias protestantes. Entonces, precisamente para evitar que se contaminara políticamente el programa, ellos hacían el censo. Por supuesto, un censo orientado, con parámetros que servían entonces para identificar qué hogar era pobre, pobre alto, pobre medio, pobre bajo, y qué hogar era de clase media. Y con eso, pues, identificábamos a los titulares de los hogares, que eran los que iban a tener la ayuda del gobierno. Pero esa protección social iba más lejos. Nosotros no entregábamos la tarjeta Solidaridad. Era una tarjeta expedida por la banca, una tarjeta Visa de débito. Y nosotros simplemente convocábamos a los multiusos que había ahí en los barrios, los multiusos deportivos, a los hogares que estaban identificados en ese barrio, y la banca se encargaba de entregarle su tarjeta, precisamente para evitar lo que ha pasado: robo de tarjeta, escándalo, fraude. Ahora, aquí la protección social sencillamente fue destruida. Las tarjetas no tienen los nombres de los beneficiarios, no tienen el número de cédula, no tiene la residencia donde residen. O sea, son tarjetas al portador. Entonces uno ve una persona con 50 tarjetas comprando en un supermercado o comprando gasolina en una estación gasolinera. Se destruyeron completamente y nosotros, bueno, lo hemos visto en la prensa. Esos bonos no llegaron a los hogares pobres, se beneficiaron una serie de vivos intermediarios, y lo que es más grave aún, ¿quién emitió la tarjeta? ¿Quién distribuyó la tarjeta? Al parecer fue una empresa
una empresa privada que emitió la tarjeta, una tarjeta que no es de ninguna firma reconocida, emitió la tarjeta y al mismo tiempo la distribuyó. Las informaciones que tenemos es que eso costó 6.000 millones de pesos. Ahora, ¿quién fue el agraciado? ¿Cuál fue la empresa que se benefició? Probablemente de algún amigo del gobierno. Como dice el pueblo, a los amigos buen abrigo. Entonces, sencillamente ha sido un verdadero negocio, no realmente un programa de protección social. Esa ha sido una de las críticas que más he observado en las redes sociales también, que dicen, pero ¿por qué una tarjeta? ¿Por qué no lo depositaron? Como usted dice, porque ya si era un depósito, por ejemplo, la persona tenía que ir con su cédula al retiro. No solamente eso, mira, el programa de Solidaridad fue concebido, por supuesto, no lo hice yo solo, fue una serie de técnicos dominicanos y organismos internacionales como la CEPAL. Y son programas que existen en otras partes de América Latina. Eso primero los hogares lo identificábamos, como te he dicho. Su tarjeta tenían el nombre, tenían la cédula y la entregaba a la banca. Uno pregunta, bueno, ¿cómo se escogió la banca? Bueno, no fue el Banco de Reserva. Hicimos también un concurso en que pedimos que hubiera una comisión supervisora de la sociedad civil que la presidió Freddy Vera Goico. Que en paz descanse. Y además, un concurso hecho por las Naciones Unidas en que no intervino el gobierno. Bueno, eso dio lugar a que bancos importantes, pero que pedían mucho dinero para intervenir, no ganaran el concurso y que tuvieran participación en la entrega de la tarjeta asociaciones de ahorro y préstamo. Bueno, eso por ahí comenzó la transparencia. Y luego, con la identificación de los hogares pobres, no solamente era identificarlo, las listas le fueron entregadas a los directores de los periódicos y cualquiera que quería conocer quién eran los beneficiarios, se le entregaba digitalmente quiénes eran los nombres de los beneficiarios con su residencia y con su respectiva cédula. Y por otro lado, no solamente era entregarle la tarjeta para que ellos compraran alimentos, no en supermercados ni en grandes tiendas, en las pulperías, en los colmaditos de los barrios. ¿Por qué? Para lograr que esos colmaditos de los barrios terminaran bancarizándose, integrándolo a la sociedad económica de la actualidad. Bien, y las familias tenían deberes que cumplir, porque no era darle una ayuda, era decirle, te vamos a ayudar, pero tus hijos tienen que salir de la pobreza. Entonces, el muchacho o la muchacha que estaba en la escuela tenía que tener una asistencia del 80% en las aulas. Y a mí como director ejecutivo del programa, siendo vicepresidente, el Ministerio de Educación tenía que rendirme un informe mensual de la asistencia de esos estudiantes. Y si no tenían el 80% se les quitaba la tarjeta. Pero lo mismo salud pública. Tenían que vacunar a los hijos. Y si tenían una adolescente, una niña ya que ha llegado a la adolescencia después de los 16 años, 18 años, y salía embarazada, darle seguimiento a ese embarazo. ¿Para qué? Precisamente para que el producto, el hijo o la hija que tenía en sus entrañas, pues naciera vivo y viable, naciera un niño, una niña sana. Y los hijos y las hijas tenían que estar vacunados, todos vacunados. Entonces, dándole educación, dándole salud a esos muchachos que iban a ser hombres y mujeres del futuro, buscábamos que esos hogares
salieran de la pobreza. Entonces había obligaciones que cumplir. Ahora no hay nada. Y en ese sentido, que es lamentable, porque no se ve la transparencia en No, el y lo proceso, lamentable es que no se le dé continuidad a las cosas que están bien a las hechas. políticas públicas, que es lo más importante en un país, que si un gobierno inicia una obra, una escuela, una carretera, se termine para así poder avanzar, porque no Sí, podemos, actualmente hablan hasta de quitarle el nombre a algunas avenidas y parques, o sea, estamos en retroceso. así es, Nos es, llama bastante la atención, o sea, ¿cómo usted evalúa realmente la distribución de los recursos públicos en el Estado cuando vemos este ejemplo, por ejemplo, como el bono? sí, ese de los problemas? O sea, primero es un Estado pobre, eso es lo que hay que ver, es un Estado pobre. Y si es un Estado pobre, tú tienes que priorizar los recursos, no malgastar los recursos. Y hay que priorizarlo. ¿En qué hay que priorizar los recursos? Fundamentalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, el país ha crecido y es una crítica no solamente a este gobierno, a todo, incluyendo al nuestro. El país ha crecido. Ahora, la tarea que tiene cualquier gobierno es ahora que ese progreso se traduzca en mejoramiento social. Tenemos que tener una sociedad más inclusiva, una sociedad más equitativa, porque de lo contrario, no hay peor enemigo para la democracia que precisamente el hambre. Entonces, a la gente hay que darle oportunidades, hay que darle trabajo, hay que empoderarla, convertirla en ciudadanos y ciudadanas. Ese tiene que ser el objetivo de cualquier gobierno en un país como el nuestro, en vías de desarrollo. ¿Y cuáles usted considera que son esas medidas que se necesita actualmente para combatir la corrupción? Porque se ha hablado bastante de corrupción en los gobiernos anteriores, en todos los colores, pero actualmente muchas personas se preguntan qué ha pasado con funcionarios que han estado en el gobierno, pero que no ha pasado nada. Eso como la respuesta es muy simple, régimen de consecuencia. Sencillamente, el que mete la pata, en este caso el que mete la mano, Sí. pues hay que llevarlo a la justicia y tratar de que la justicia lo sancione. Porque ahí tenemos una serie de casos. Bueno, hoy mismo yo leí en el periódico una serie de casos que narraba el periódico, están en los tribunales de hace más de 4 años y no progresa. Entonces, hay que buscar la fórmula de que haya sanción. No estoy diciendo que lo sancionen, hay que investigar. Y si son culpables, pues sancionarlo. Pero usted tiene que decidir si es inocente o si es culpable en un plazo razonable. Porque eso también es una angustia. Una persona que sea inocente, que esté 4, 5, 6, 7 años, a cada rato citado por la justicia y comentado por la prensa. Bueno, lo descargan al final y ya está desacreditado ante la sociedad. Así es, y usted como abogado que maneja esa parte, yo hablaba hace unos días con un abogado que nos visitó, o sea, esos reenvíos, Mira, esa falta de los abogados en los tribunales, que muchas veces, como usted dice, la persona dura 4 o 5 años y todavía a veces no han visto realmente al juez. Es una cosa tremenda. mire que a veces las leyes se hacen y hay crítica, por ejemplo, al Código Procesal Penal, pero también a veces los mismos jueces. Tú tienes, por ejemplo, lo que llaman la audiencia, la primera audiencia, que es la de coerción. Tú lo ves en otros países. ¿Para qué es la coerción? Como el principio de la libertad y la prisión es la excepción. Esa primera audiencia es, ok, hay indicio. Ahora, yo debo meterlo preso provisionalmente o puedo establecer otra medida. Usted se va a quedar en su casa, prisión domiciliaria, o tiene que presentarse toda la semana. Bueno, aquí eso se convierte en un juicio de fondo y son meses discutiendo si son culpables, si son inocentes. No, sencillamente, óigame, yo pido prisión, dirá el fiscal, el otro no, yo pido que lo suelte. Bueno, en un día, dígame usted, ¿qué usted tiene?
usted tiene dinero en el banco, tiene esto, bueno, cuestión de una sola audiencia, si se quiere, o en un mes, usted como juez decidir, pero es todo así. Yo te lo digo, por ejemplo, en la cuestión que no es tan dramática como la cuestión penal, la parte laboral. Bueno, el código que hicimos en el año 1992 establece que hay una audiencia de conciliación y que después de esa audiencia de conciliación hay una audiencia para conocer y discutir la prueba. 2 audiencias. ¿Qué pasa en la práctica? Hay 15, 20, 30 audiencias. Y un caso que debe resolverse en un mes, un trabajador que está esperando su dinero, bueno, dura 3 años el caso. Entonces, es mala la ley, ¿no? La ley es buena, pero el juez no la hace cumplir. Así es. Y cuando hablamos de la parte laboral, usted que tiene mucha experiencia en esa área, ¿usted considera que se cumple con el 80-20 y lo establecido, ¿verdad? Que tiene que ser 80% de los dominicanos y un 20% extranjero. No, no se cumple, obviamente se viola. En las grandes empresas se cumple, evidentemente. La mayor parte de los hoteles también lo cumplen, pero en la construcción no se cumple, en agricultura no se cumple. Entonces son temas que necesariamente tienen que trabajarse. Y claro, hay un gran reto. Cuando un país se va desarrollando, eso pasa en todas partes del mundo, este país ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 60 años, 50, 60 años. Bueno, en la medida en que un país va creciendo, el nativo, el que nace aquí, el dominicano, pues trata de mejorar su situación. Y en todas partes del mundo los trabajos más duros, los trabajos más penosos, lo hacen los migrantes. Bueno, entre yo estar en un motoconcho o estar doblado de yerbando o recogiendo arroz, bueno, yo prefiero estar en el motoconcho, porque en un campo voy a estar trabajando de que sale el sol hasta que se oculta, y con el lomo doblado. Entonces, los trabajos penosos, en todas partes, en Estados Unidos, ¿quién recoge las uvas? Los mexicanos. Las olivas, o sea, las aceitunas en España, los africanos. Entonces, va pasando lo mismo. Los migrantes comienzan a desplazar. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Pues mecanizando la agricultura, como ha pasado en Estados Unidos. Un por ciento muy bajo, 2-3% de la población norteamericana se dedica al campo. ¿Por qué? Porque está tecnificado el campo, está maquinizado el campo, mecanizado el campo. Y lo mismo en España. Ahora, eso cuesta. La construcción, los trabajos especializados lo hacen los dominicanos, el trabajo grueso, el empañete, el de llevarla, el solar, los trabajos más fuertes lo hace el haitiano. ¿Cómo se evita? Cuando tú mecanices también. Esos edificios, ahora ya hay muchas empresas que tú lo ves. En cuestión de menos de 3 meses levantan el edificio, porque está mecanizado. Un ejemplo para que los oyentes me entiendan. Anteriormente, esos camiones de carga tenían un chofer, un ayudante y otro señor que iba en la cama del camión y que ayudaba a descargar el camión. Ahora esos camiones tienen un cargador mecanizado que se incrusta en el camión y el mismo chofer se baja y hace la descarga. Así es. Se pierde empleo, es verdad, pero se van creando otras posibilidades. Así es, y una parte muy importante lo que usted dice, porque hay que actualizarse a través de los años. Y eso me llamó bastante la atención, que una persona invitada hace unos días en el programa me comentaba que la mayoría de la cebolla y el ajo viene de China. Yo dije, pero ¿y cómo es posible si tenemos tanta tierra? Que entiendo realmente que con políticas públicas
y la mecanización también y motivar a la persona con mejores empleos, podemos entonces tener incluso la comida más barata. Por supuesto que sí, porque el problema es ese. O sea, ahora, tiene que haber, como tú dices, políticas públicas, una política de Estado, porque tú no puedes tampoco obligar a un pequeño productor cómo mecaniza, con qué capital mecaniza. No puede. Tiene que haber una política pública de ayudar. Y lo mismo en el campo, lo mismo que en la ciudad. O sea, así como lo podemos ayudar en el campo para mecanizar, mecanizar también para, para las empresas constructoras. Sí, incluso alquilando los equipos sería una solución, También, aparte del gobierno para las sí, personas del sí. campo. ¿Sabe que nos ha llamado bastante la atención el tema de la cesantía que se quería tocar y queremos su opinión como experto en la materia? Ese es un, ese es un tema bien difícil de la cesantía, porque la cesantía eh, no hay duda de que constituye una carga económica para la empresa y más para las pequeñas empresas. Pero al mismo tiempo la cesantía es una indemnización por los daños y perjuicios que sufre el trabajador cuando lo botan de la empresa, cuando lo desahucian. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conciliar esos intereses que son intereses contrapuestos? Y eso es bien difícil. Yo recuerdo siempre en un congreso laboral en México que un abogado de los empresarios se quejaba y decía, es que en todas partes del mundo, decía, no solamente en México, en todas partes del mundo, el trabajador quiere que le paguen más y trabajar menos. Y un abogado de los sindicatos mexicanos le contestó, y en todas partes del mundo los empresarios quieren que los trabajadores trabajen más y pagarles menos. Entonces, esa es una contradicción difícil de conciliar. Y ese es un tema muy interesante porque me gustaría saber, ¿usted considera que se necesita un reajuste en el aumento de sueldo? O sea, hablamos ahora mismo de una canasta básica que ronda los 50,000 pesos. A veces pienso, o sea, una persona que paga alquiler, que tiene niños o que va al colegio privado, porque la escuela ahora mismo está difícil, no hay cupos, incluso con tantos ilegales. O sea, ¿usted lo considera necesario un reajuste? Mira, el salario, sí, por supuesto que sí. El salario nuestro, el salario mínimo nuestro, es el más bajo de toda América Latina, con excepción por supuesto, de Haití, Venezuela y Argentina. Pero es el más bajo, por ejemplo, de Centroamérica. Pagamos menos que Costa Rica, que Panamá, que Salvador, que Honduras, Guatemala. Claro, ¿qué dicen los empresarios entonces? Ah, no, el salario es muy bajo por la cesantía. Si nos quitan la cesantía, aumentamos el salario. Pero eso es verdad. Mira, el problema de la cesantía es el siguiente, sobre todo. Nosotros tenemos una figura jurídica que no existe en ninguna parte del mundo, que es el desahucio. El desahucio es diferente al despido. Es difícil para una persona que no sea abogado entenderlo. Voy a tratar de explicarlo. Yo despido a un trabajador cuando el trabajador comete una falta. Me robó, lo despido. No asiste a la empresa de manera regular, no de excusa, lo despido. Le falta el respeto a un superior jerárquico, lo despido. Ese es el despido. El desahucio no, el desahucio es otra cosa. En el desahucio también rompo el contrato como el despido, pero en el desahucio yo rompo el contrato sin alegar causa. Es decir, aunque el trabajador no cometa ninguna falta, aunque sea un trabajador bueno, un trabajador cumplidor, eficiente, eficaz, yo un día lo llamo y le digo, mire, usted se va de la empresa. ¿Pero por qué? Porque me da la gana. Ese es el desahucio. Usted vota al empleado, pero no
tiene que decir por qué causa. Entonces, como una forma de compensar ese derecho, usted me puede votar sin causa, entonces usted tiene que indemnizarme. Y la indemnización es la cesantía. Sí. Entonces, ahí está el problema. Bueno, ¿qué hacer? Los empresarios, en la discusión que hubo, en los debates que hubo, tripartito, gobierno, empresarios y trabajadores, desistieron de suprimir la cesantía. Dijeron, no, está bien que se quede la cesantía, pero quieren limitarla. O sea, decir, mire, después de 6 años de trabajo, ya no se calcula más. Usted puede tener 15 años, pero nosotros lo liquidamos solamente por 6 años. Y otro límite, si usted gana más de 10 veces el salario mínimo, nosotros lo liquidamos en base a 10 veces el salario mínimo. De ahí para arriba no lo liquidamos. Entonces, son 2 límites. Y los trabajadores dijeron, no lo aceptamos, no hubo acuerdo. Claro, el problema viene a ser lo mismo. Como la cesantía es una indemnización, actualmente el juez que tú lleves el caso te dice, no, esto es una indemnización y ya usted no puede pedir más nada al trabajador. Eso es lo que dice la ley, usted no puede pedir más nada. Ahora, si la limitan, yo me pregunto, y no podrá entonces el juez decir, bueno, como está limitada y el daño fue mayor, yo entonces voy a sancionarlo con una indemnización mayor. O sea, ¿podrá hacerlo? No sé, pero son de los riesgos que puede correr ese tipo de reforma. Entonces, bueno, se está debatiendo, se está discutiendo y hasta ahora no ha habido acuerdo. Hay un tema también que le preocupa a todo el pueblo dominicano, que es el tema con Haití. Sabemos que han llegado muchos ilegales, eso lo podemos ver en las escuelas, en los hospitales, que Sí. ahora mismo están abarrotadas. Y me gustaría saber su opinión, ¿cómo usted visualiza los hospitales públicos, verdad? Y ese servicio que necesita todo el dominicano, que sabemos que hay mucha precariedad, mucha pobreza, mucha limitación. Porque hemos visto que incluso a veces ponen una dominicana con una haitiana en la misma cama. Entonces, se supone que la prioridad debe ser el nacional. O sea, ¿cómo usted visualiza a través del tiempo si esto no se trabaja desde ahora? Mira, yo te haría una pregunta, ¿y cómo llegan esas parturientas acá? Porque me imagino que no llegan a pie desde la frontera hasta acá. ¿Cómo cruzan la frontera? Y lo mismo con respecto a los trabajadores. Es obvio que ahí hay una mafia dedicada al trato, al traslado de personas, lo que llaman el delito de trata de personas. Yo creo que lo primero que hay que hacer, no, o sea, muy bien, están ahora deportando, pero más que deportar, atacar el mal en su origen. Y atacar el mal en su origen significa combatir esa mafia. Una mafia que es a nivel militar y a nivel civil. Ahí están comprometidos civiles y militares. Y eso hay que atacarlo. Muchos me dicen, no, pero que hay gente muy grande metida en eso. Bueno, pues hay que atacarlo, aunque sean grandes. Esa mafia tiene que terminarse, o por lo menos atenuarse. Porque ¿cómo llegan aquí? O sea, estamos deportando, según el gobierno, 10,000 mensuales, pero siguen llegando. Incluso me dicen que los agarran y en el camino los sueltan por 15,000 pesos. Entonces, esa mafia es lo que hay que combatir y combatirla de raíz para poder precisamente terminar con ese tema, terminar o atenuarlo. Saber que eso es parte de la seguridad nacional y vivimos del turismo. Tenemos que cuidar la imagen de nuestro país porque estamos viendo muchos casos lamentables diariamente. Y un problema demográfico también. ¿Por qué? Porque
el índice de natalidad en Haití es mucho mayor que el nuestro. Entonces, en 30, 40 años, crea un problema demográfico en el país. Así es. Vemos que, no sé si usted pudo ver que Adoco hacía ayer unas declaraciones sobre unos recursos que supuestamente que no se manejaron adecuadamente por parte del Ministerio de Cultura. ¿Cuál es su opinión No, sobre eso lo vi, el tema? pero no. Tendría que conocer los detalles, a ver qué Entonces pasó. queremos un mensaje final para todos los que nos ven, El- un mensaje dice. final para el pueblo dominicano. ¿Y cuáles serían las próximas reuniones de la Fuerza del Pueblo? Mira, ¿Cuáles son las visiones para los jóvenes? nos reunimos este lunes en la dirección política. Estamos inmersos en el Congreso del partido. Vamos a seguir en ello hasta el 23 de febrero, cuando ya haremos la clausura del Congreso Franklin Almeida, en honor de Franklin Almeida, y luego, a partir ya del 23 de febrero, vamos entonces a iniciar el segundo Congreso de este año, que es el Congreso Manolo Tavares Justo, que se va a dedicar a elegir todas las direcciones del partido, desde las direcciones de base hasta la dirección central y el presidente y el secretario general del partido. En eso estamos, inmersos en eso. Hoy oí hablar algunos programas de aprestos electorales, no hay nada de eso. Algunos compañeros, pues obviamente que aspiran, pero todos estamos inmersos discutiendo temas importantes. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la línea política del partido respecto a la mujer? Línea política del partido respecto a los jóvenes. Línea política del partido respecto al medio ambiente. Línea política del partido respecto a la frontera. O sea, estamos todos discutiendo eso. Y ojalá que todos los compañeros lo entendieran así y pueden tener sus legítimas aspiraciones, pero que la dejen para después de febrero. Entonces, creo que es importante. Hemos visto en las últimas encuestas cómo le dan una sólida posición a la Fuerza del Pueblo. Somos el principal partido de oposición y yo creo que hay que seguir trabajando en ello para poder tener una República Dominicana con una Fuerza del Pueblo en el gobierno que nos permita pues conducir al país a una sociedad más justa, más inclusiva y más equitativa. Excelente, ha sido un honor contar con su presencia. Muchas gracias. No, Esperamos que sea la primera de muchas. Y no la última. Así será, con Dios delante. No, gracias a ustedes, gracias. Muy amable, y a todos ustedes compartan esta información con sus familiares y amigos. Gracias.